Déjenme orar. ¿Quiere usted inclinar su corazón, no solo su rostro, su corazón delante del Señor? Padre, vengo a ti como ese canto que entonamos antes, reconociendo tu grandeza, reconociendo que tú eres el único Dios, que Jesucristo tu Hijo es Dios y que nosotros tenemos el Espíritu que tú nos has dado y está en nuestras vidas. Señor, utilízame. Señor, que tu palabra pueda ser predicada como tú quieres. Y como ha orado mi hermano, sanciona cada palabra, Señor, que salga de mi boca. Padre, alabo tu nombre y quiero, Señor, que muchos otros puedan conocerte. Que el mensaje de hoy, Señor, pueda llegar con claridad, con convicción. Señor, esa convicción viene de tu Espíritu Santo. Yo solamente, Señor, la expondré. Pero Dios, que pueda ser puesta en obra, obedeciéndote a ti en todo. Que en el nombre de Cristo Jesús oro. Amén. Hermanos, en esta semana cuando el hermano David me estaba preguntando cómo se llama el mensaje, y yo le di un título muy largo y dice, no, es muy largo. Está muy bien. El título era La iglesia como resultado de la predicación del Evangelio. Está muy largo. Bueno, sí. ¿Qué voy a decir entonces? ¿Cómo será el título? Y le dije, el título de este mensaje es La iglesia, porque es la iglesia, ¿sí? No puede existir sin el Evangelio. Sin Evangelio no hay iglesia, hermanos. Usted y yo somos parte de la iglesia, somos hijos de Dios porque alguien, siendo obediente al Señor, predicó su palabra y nosotros la escuchamos, aunque a veces no quisimos escucharla. En otro momento, quizás si me da tiempo, podré compartir, pero mi testimonio, pero me dijeron solamente tienes 10 minutos, no es cierto. Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses es una carta que escribe Pablo, tal vez después de Gálatas. Es una de las primeras cartas que Pablo escribe desde Corinto, hermanos. Pablo está en Corinto. Quizá por noticias de Timoteo, un hijo espiritual de Pablo, que estuvo ahí en Tesalónica, y va y le trae noticias y describe que esa iglesia es una iglesia sana, que tiene una sana doctrina. Entonces nosotros vamos a encontrar en las escrituras que hay iglesias a las cuales Pablo les escribe, y por ejemplo una que no le da ni siquiera saludos porque Pablo está irritado, la iglesia a los Gálatas, porque tiene que exhortarles porque están dando oídos a falsas doctrinas. Otra iglesia, la de Corinto, tiene que llamarles porque son realmente, aunque les llama santos, tiene que llamarle la atención porque están haciendo cosas no santas, porque están siendo influenciados por la cultura más que por el Evangelio. Y es ahí donde yo digo, la iglesia es el resultado de escuchar, y como vamos a ver en este capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, la iglesia no solamente debe escuchar, recibir, abrazar el Evangelio, sino también vivir el Evangelio. Y mi tercer encabezado sería publicar el Evangelio, difundir el Evangelio, hermanos. ¿Sí? ¿Esa ha sido la experiencia de usted? Y usted ha pedido al Señor que le dé el poder para
gozarse en medio de las tribulaciones como esta iglesia, la de Tesalónica, porque es algo que ocurre. Y esta iglesia, hermanos, Pablo la funda en su segundo viaje misionero. Ha terminado su primer viaje misionero y regresa a Antioquía a dar un reporte. Todos tenemos que rendir cuentas y Pablo va a su iglesia enviadora y rinde cuentas, pero después de todo ese rendimiento de cuentas, él sale para realizar su segundo viaje misionero. Y en ese viaje misionero la intención en primer lugar era reafirmar la fe que habían recibido las iglesias como las de Galacia y otras. Y Pablo no sabía qué más seguía. Una cosa sabía: buscar otros horizontes, porque la palabra de Dios no puede ser detenida. Y cuando usted diga aquí ya no hay más lugar para predicar el evangelio, pues fíjese que sí. Si ahí hay una montaña y decir, de aquel otro lado de la montaña va a haber alguien que esté necesitado de Jesucristo. Y es necesario predicar el evangelio. Y decía un misionero, ninguno será olvidado. Alguien nos habló del evangelio. Pero Pablo, al reafirmar esto en la fe en las iglesias de Galacia y otras iglesias que fundó en su primer viaje misionero, sale acompañado de Timoteo y de Silas, y buscando esos nuevos horizontes, escuchan una voz que les dice, era un varón en esa visión, un varón macedonio, y les dice, pasa y ayúdanos. Y el evangelio trasciende desde Asia hacia Europa, en la región de Macedonia, y funda la iglesia en Filipos, donde no había una sinagoga y tiene entonces que salir, pero aquí debe haber algunos judíos. Y como eran puras mujeres, va y encuentra a mujeres que están en una reunión de oración. Y escucha Lidia el evangelio. Y en su casa se funda la primera iglesia ahí en Filipos, hermanos, en Europa. Pero ahí tiene siempre Pablo, ha sufrido tribulación, él ha sido experimentado en esas cosas y sufre una cárcel por haber sacado un espíritu de adivinación de una muchacha que era el que generaba lo que la generación de las ganancias de ese hombre, y es metido a la cárcel. Y Pablo pudo haber evitado la cárcel siempre y evitado todo ese sufrimiento diciendo yo soy ciudadano romano, pero no lo hizo. No lo hizo, sino, sin embargo, poniendo estando él ahí, empieza a cantar. Usted puede cantar en medio de la tribulación y estando en esas condiciones. Él estaba preso, pero la palabra del Señor no está presa. Y él sigue compartiendo el evangelio. Y va al sur de Macedonia y es ahí donde encuentra Tesalónica. Y algunos judíos, porque predica en la sinagoga, ¿saben ustedes quieren leer la historia? La encuentran en Hechos capítulo 16 y 17. ¿Y saben qué hace? Predica el evangelio. Empieza a hablar en la sinagoga acerca de lo que las escrituras estaban diciendo acerca del Mesías. Porque Pablo iba primeramente a los judíos, pero al estar predicando a los judíos también había gentiles. Es decir, aquellos que no eran judíos, sino eran ciudadanos de otras naciones, otros grupos étnicos. Y ahí predica el evangelio y es corrido y va a ver. Ojalá nosotros pudiéramos también incluso ser como algunos receptores de todos esos, en todas esas ciudades que Pablo, porque hay ejemplos que nosotros podemos seguir. Una de las cosas que encontramos, por ejemplo, que podríamos seguir es lo que, cómo reciben el evangelio en Berea.
escucha lo mismo, porque no hay otro mensaje. Las escrituras apuntan hacia Jesucristo y habla acerca de Jesucristo, pero aquellos judíos en Berea fueron más nobles y empiezan a escudriñar las escrituras, hermanos. Bueno, Pablo funda la iglesia en Tesalónica, en su segundo viaje misionero. Esa iglesia, hermanos, que es de alguna manera atendida, siempre debe haber un líder, es atendida por Timoteo. Timoteo, después de estar algún tiempo ahí, y después de, yo creo que era itinerante, estaba en un lugar, luego estaba en otro, pero en los tiempos que estuvo Timoteo ahí, él da cuenta de cómo es que recibe aquella iglesia el evangelio. Ya habían sido salvos, se reunían en casa, pero estaban viviendo la vida que el Señor enseñó. La enseñanza apostólica se va dando de generación en generación. Aquí estamos hablando, hermanos, de alguna manera, tal vez la segunda o primera generación, segunda generación, hermanos. Segunda generación, segundos creyentes. Timoteo era uno de ellos y estaba enseñando ya como Timoteo como joven estaba enseñando. Déjenme y quiero pedirles que busquen ustedes en Primera Tesalonicenses 1, versículos, todo el capítulo, hermanos, todo el capítulo. Son 10 versículos, no se vayan a espantar. No es el Salmo 119, ¿verdad? Dice la escritura: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y del Padre nuestro y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Los hermanos de la iglesia en Tesalónica, hermanos, habían estado experimentando grandes tribulaciones. Léanlo ahí en lo que pasaron ahí en el libro de los Hechos. Estaban atravesando grandes tribulaciones, pero eso no los hizo echarse para atrás en su fe. No negaron al Señor. Tenían una doctrina sana y una sana práctica. Pablo tiene la necesidad de escribir a esta iglesia para explicar que todavía no es la venida del Señor, porque, hermanos, a pesar de que esta iglesia tiene una sana doctrina y están predicando, ellos estaban pensando de que porque alguien quizá o ellos entendieron mal y tenían una cierta confusión de que el Señor ya había venido y ustedes pueden pensar acerca de y todo lo que pasó, toda la predicación, todo ir a otros lugares, en toda Macedonia y en toda Acaya y estar predicando el evangelio, porque eso estaban haciendo, hermanos. Y quizá una de sus predicaciones era esa expresión de Maranata, Cristo viene. Y ellos estaban esperando la pronta venida del Señor, en su tiempo, en sus días. Y se pueden imaginar que ya Cristo vino. Entonces todo lo que hemos hecho, ¿de qué ha servido? Ha sido en balde, ha sido inútil. Usted ha tenido una experiencia donde usted ha preparado
tantas cosas para un evento y donde en ese evento usted espera ver con ansias a ese amado. A nosotros nos pasó la semana pasada. Queríamos ver a nuestro nieto en su primera graduación en el jardín de niños. Y nosotros nos preparamos. Yo no sé, quizá usted dejó algunos otros compromisos de lado por una situación parecida y de repente llega y ve que pues no ve ningún movimiento, no ve autos, la escuela está cerrada y ¿qué hora es? Pues es la hora y todo esto y tenemos que llamar, oye hijo, ¿dónde están? El evento es en otro lugar. Y nosotros ya estábamos pensando mal, porque la verdad es que mi esposa se sintió mal, yo me sentí mal por ella también, y ya no vimos al nieto. Entonces, ¿de qué sirvió todo lo que hicimos? Y dice, le preguntamos, ¿ya pasó? ¿O qué va a pasar? No, papá, les envié la invitación y un día antes mi esposa había visto la invitación, pero se centró en la hora, mas no en el día. El día era el día correcto, pero el de una semana antes. Entonces nos alegramos cuando recibimos esa noticia, pero ¿qué hubiera pasado si el evento hubiera sido antes de esto? Todo lo que hicimos, porque tuvimos que viajar, hermanos, hubiera sido en vano. La noticia de que no ha vuelto. El Señor no tiene, hermanos, que afectarnos, porque el Señor va a cumplir. Y si usted está en Cristo, se irá con Él. Sí, lo que nos queda a nosotros es serle fiel al Señor. Nada que nosotros hagamos al predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio, vivir el Evangelio, a pesar de tribulaciones como esta iglesia, hermanos, nada va a ser en vano. Sea fiel al Señor. Sea, a pesar de toda aflicción, sea fiel al Señor. Pablo nota esta situación y quiere aclararlo para que su fe sea renovada. El propósito de la carta tiene que ver con aliento para la iglesia. Una iglesia que está siendo fiel, pero que estaba confundida. Porque quién sabe la sucesión de los eventos. Era una iglesia nueva, faltaba muchas enseñanzas. Nosotros tenemos toda la revelación, pero esa iglesia no tenía toda la revelación. Toda la revelación está en las escrituras, hermanos. No necesitamos más nada. Lo que el Señor ha revelado es lo que necesitamos y ya. ¿Cuándo vendrá? No tenemos nosotros por qué estar investigando. Seamos fieles. Y esta es una carta de aliento de parte de Pablo. Y esa parte, al final, capítulo 4 de Gálatas, va a tratar de corregir esa confusión doctrinal. Pero aquí, al inicio, les da sus saludos. Hoy nos vamos, hermanos, a enfocar en el tema del Evangelio. Primero reciben el recibimiento del Evangelio. El Evangelio, en primer lugar, hermanos, no es otra cosa. Es una doctrina, ¿cierto? Tenemos que enseñar. El Evangelio va más allá de una doctrina. El Evangelio es Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio. Esa es la buena noticia que nosotros tenemos que recibir. Esa noticia fue la que recibieron los tesalonicenses. ¿Cuál es esa buena noticia que tenemos que recibir? Primero a los Corintios, en el capítulo 15, los versículos 1 al 3, nos dice qué es esa buena noticia. Pablo les aclara, dice, les leo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, nosotros podemos creer cualquier cosa, pero si nosotros no recibimos el Evangelio, podemos recibir muchas enseñanzas, pero si no recibimos el Evangelio, pues entonces hemos creído en vano. Y hay muchas iglesias donde no se centran en el Evangelio, sino en muchas otras doctrinas. Y ustedes pueden saber de enseñanzas, de iglesias donde la enseñanza es la teología de la prosperidad. No sé si realmente sea una teología, ¿verdad? Y donde bueno, no voy a predicar sobre eso, ¿verdad? Pero necesitamos depositar nuestra atención en el Evangelio, y tenemos que recibir. ¿Usted se ha asegurado que ha recibido el Evangelio, hermanos? No solamente escuchado doctrina, sino recibir el Evangelio, porque si no, creyeron en vano. El Evangelio, hermanos, es poder. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero si usted ha recibido el Evangelio, no es suficiente, porque no es teoría solamente. Sí, es vida. El Evangelio es vida, es práctico. El Evangelio, es necesario practicar el Evangelio. Fíjense cómo lo hizo esta iglesia ahí en Tesalónica. Los versículos 6 y 7 de Primera Tesalonicenses 1 dice: y ustedes, se está refiriendo a los tesalonicenses, llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Fíjense, es necesario que el transmisor del mensaje pueda asegurarse de modelar el Evangelio. Pero quiero pedirles, hermanos, que ustedes no piensen que los únicos que van a llevar el mensaje son los ministros, el pastor, los diáconos. El Evangelio es de todos y para todos. Si usted es miembro de la iglesia, hermano, tiene que predicar el Evangelio. ¿Sabe cómo es que yo conocí del Evangelio? Por una mujer que fue mi suegra, y que ella, usada por el Señor, hermanos, esta mujer era una mujer sin letras. Nunca fue a la escuela, pero cuando se convierte, ya siendo, que será, teniendo unos entre 50 y 60 años, se convierte al Evangelio. Ella tiene un gran deseo de aprender a leer, y empieza a juntar las letras y empieza a leer la Biblia. Sin estudios, hermanos. Y memorizó versículos de la Biblia, pero no fue solamente la memorización de los textos bíblicos, sino ella inquiría qué es lo que quería decir, lo que había leído, y quería vivir conforme a él. ¿Saben qué? Ella me habló de muchas maneras acerca del Evangelio. ¿Pero saben por qué? Porque lo hizo con su vida. Su vida me convenció. Una mujer que estaba convencida de las promesas del Señor, y por eso su vida era así. Me tomó una ocasión pasando la avenida, yo iba para mi casa, había un clásico América Guadalajara, y yo, aficionado al fútbol, no conocía del Evangelio, me toma del brazo y me dice: mi hija lo espera allá. Y yo no quise decir nada.
me había llevado una semana antes a su casa y me había recordado mi rostro y dice, mi hija la espera. A mí no me había invitado. Ella había invitado a otros amigos. Pero en esa confusión, es una confusión donde vemos la providencia de Dios. Y me lleva y escucho a ese varón que está ahí sentado, el pastor Gabriel, predicando el evangelio. Primer mensaje que escucho. Y después nos hicimos novios. Y sufrió un accidente. Y después, en ese accidente, yo fui a su casa y escuché una oración. Y la oración es: gracias Dios porque le permitiste pasar esto a mi hija. Estaba en un hospital y estaba agradeciendo a Dios por esto, porque le habían hecho de todo, llevado al pastor, a los jóvenes y demás para que les anunciara el evangelio, y ella estaba en una situación de rebeldía. Y dice: solo Dios puede hacer lo que ella necesita. Y le da ese accidente, y en ese accidente yo recibo también el evangelio por la vida de esa mujer. Siempre influyó mucho. Le permite pasar o me permite que ella vaya conmigo al parque, vamos a tomar una nieve y sí, pero vaya antes y tome la clase de Biblia, ya se imaginarán. Y esa es la manera en que esta mujer, sin letras, me habla del evangelio, hermanos, con su vida. Y yo sé, hermanos, ahí San Agustín dice, predica a Cristo, aunque algunas veces tengas que utilizar palabras. Sí es cierto, predica con el testimonio. Predica con tu testimonio. Pero también predica con tus palabras. Y ella lo hizo. Porque la fe involucra todos los sentidos. La vista, el oído, todos los sentidos para recibir el evangelio. La fe que salva. No cualquier fe, la fe que salva. Entonces, esta mujer fue utilizada por el Señor. Y estos hermanos están viviendo el evangelio en medio de toda esa tribulación. Pero Pablo y Timoteo están modelando la fe, su sufrimiento. Ellos conocieron de los sufrimientos. ¿De dónde vienen? Pues nos corrieron de Filipos. Y después de eso, siguiendo con Berea. Y en todos lados sufrimiento. O sea, vivían como Cristo. Porque Pablo, Timoteo, Silas siguieron el ejemplo de Cristo. Por eso Pablo es capaz de decir: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Generación en generación, Jesucristo debe ser modelado a través de mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo voy a modelar a Cristo? El carácter de Cristo en tu vida. Humildad, mansedumbre, amor y los frutos del fruto del Espíritu en tu vida. Cristo está siendo formado en ti. Y es necesario la predicación del evangelio, la enseñanza del evangelio, el discipulado, hermanos, y modelar a Cristo. Vivían, hermanos, bajo la dirección del Espíritu Santo. Pues eran, hermanos, ¿cómo estaban estos hombres y mujeres, esta iglesia? Llenos de gozo. Pablo en la cárcel, ¿cómo estuvo? Lleno de gozo. Y esa era su vida, porque el gozo producido como fruto, el resultado de seguir al Espíritu Santo,
hermanos, es algo interior, no basado en las circunstancias, sino es algo que produce el Espíritu Santo. ¿Y cuál es en la lista? ¿Cuál es el segundo fruto que se manifiesta ahí en Gálatas 5:22? Es el gozo, hermanos. Y sí, no depende de las circunstancias, sino de la presencia misma del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esta iglesia llegó a ser un modelo para otros hermanos. La gente en Macedonia estuvo escuchando porque aquella iglesia estuvo predicando con su vida y con palabras, como vamos a ver más adelante. Y entonces viene esa otra parte. Una iglesia tiene que difundir el mensaje. La difusión del mensaje es necesario, hermanos. Haga un compromiso. Si lo que cantamos en el último canto es que Jesucristo es el Rey y es el Rey de su vida, entonces obedezca al Rey. Porque esa va a ser la única manera en que usted puede glorificar al Rey. Dice en el versículo 8, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por otras partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Hermanos, si la iglesia está haciendo el ministerio, porque el ministerio no es del pastor y de ancianos, sino el ministerio es de la iglesia. Y el ministerio del pastor va a ser la enseñanza, la capacitación de nuevos obreros. Hermanos, si ustedes están siendo invitados a la escuela dominical, venga, pero venga no solamente para escuchar, sino para recibir, abrazar el evangelio, vivir el evangelio, para que ustedes puedan también ser difusores de la palabra. En el evangelio se necesita un transmisor, se necesita un receptor, pero también ese mensaje poderoso necesita, hermanos, ser predicado conforme a las Escrituras, sin ponerle nada ni quitarle nada, sino mantenerse en la línea. No solamente el predicador aquí durante el culto y durante el mensaje se debe mantener en la línea. Es necesario que lo haga para que la audiencia, ustedes puedan mantenerse en la correcta palabra del Señor, una sana doctrina. Eran hermanos, por lo que vemos en este texto, es que eran una iglesia con fervor misionero. ¿Recuerdan cuál fue la comisión que le dio el Señor a los apóstoles antes de la recepción del Espíritu Santo? Les dijo: ustedes permanezcan aquí hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces recibiréis poder y me serán testigos. Eso es divulgar el evangelio. Serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto tiempo habría pasado para que esta iglesia hubiera captado el mensaje de lo que es ser misionero? No fueron muchos años, hermanos. Y ellos predicaron en toda Macedonia, al norte, hermanos, ¿sí? Y después dijeron: ninguno será olvidado. También vamos a Acaya, en Corinto, en Atenas, ciudades de ahí, de Acaya. Entonces ellos se convirtieron en mensajes en Tesalónica, en su ciudad, en Macedonia. Hagan de cuenta, Palabra de Vida está asentada acá. Yo sé que la iglesia está ubicada en muchos lugares, no sé de dónde venga, pero ustedes es la iglesia, hermanos. Usted viene al templo, esto no es el templo, no es otra cosa, perdón, que un templo. Le decimos casa de Dios, pero la casa de Dios es usted. En usted vive el Espíritu Santo.
y necesitamos hacer esa labor de predicar el evangelio. Tiene vecinos, predique con sus vecinos. Esta mujer, que fue mi suegra, murió de 96 años. Pero todavía el año anterior ella se sentaba a la puerta de su casa. Por aquí tienen que pasar mis vecinos. Oye tú, fulano. Mi suegra era de rancho. Ven, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y les empezaba a compartir el evangelio, hermanos. Ella ya no podía caminar. La sacaban a sentar ahí en la calle predicando el evangelio. Si no hubiera ido a la plaza. ¿A dónde tiene que ir usted? En su trabajo, en su negocio, en su empresa, con sus empleados, con sus patrones, si usted es empleado, en su escuela. Chicos, en su escuela. No solamente con su testimonio, sino también con palabras. Busque maneras, estrategias para llevar el evangelio. Y no solamente ahí en Tesalónica, en Macedonia, sino también en Acaya. Cumplieron todas esas esferas, hermanos. Y ¿saben qué? Y ellos no eran egoístas, eran generosos. Y las iglesias de Macedonia, por el testimonio de los de Tesalónica, hermanos, enviaron ofrendas para los necesitados en Israel, al pueblo de Dios. Tomaron la iniciativa de convertirse en misioneros. ¿Usted ya la tomó? ¿Usted está siendo misionero? ¿Y saben qué? Cuando la iglesia cumple su ministerio, es un alivio para el pastor y el liderazgo. No sean una iglesia de mantenimiento, solamente recibiendo. ¿Sí? Vea su vida. Porque el evangelio, dice la escritura, es poder, no para destruir, sino para convertir. El ser humano depravado puede ser convertido en el más santo y pacífico solo por el poder de Dios. Pablo es un ejemplo. Depravado. Conocía las escrituras, pero depravado. Por su celo religioso persiguió a la iglesia. Era un toro bravo. Era como un león que quería destruir. ¿Dónde estaba? No matarás. Y él estaba matando o consintiendo la muerte de los creyentes. Pero hasta que tiene ese encuentro con Jesús, ¿sabe? La gente necesita escuchar el evangelio, porque el evangelio es Jesús. Esa es la buena noticia. La gente necesita escucharlo, recibirlo. Nosotros no los vamos a convertir, pero sí se nos ha dado la misión de predicar a todas las naciones. Poder en conversión, poder en obediencia. No importa las circunstancias, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo. No me detiene nada. Poder en el servicio. Hay algo que a mí me llama la atención que no comenté, pero esto era parte en los agradecimientos de Pablo, refiriéndose a esa iglesia. Cuando dice en el versículo 3, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe. La fe sin obras es muerta. La fe de estos obraba. Esta iglesia oraba. Oraba dando gracias al Señor por esa iglesia, por su trabajo de amor. Lo que hacían no era por obligación, sino por una convicción, porque el amor de ellos había sido derramado por el Espíritu Santo que estaba en ellos. Y si usted tiene a Cristo, Dios
Cristo es Dios y Dios, dice Primera de Juan, que Dios es ¿qué? Amor. Y la misma misericordia que hubo en Cristo Jesús al ver a las multitudes descarriadas como ovejas que no tienen pastor, que estaban sufriendo, nosotros tenemos que y mostrar entonces su trabajo de amor. Pablo lo hizo por amor a Cristo, por amor a la iglesia. Pero también dice, y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en esta cosa es donde ellos estaban vacilando un poco porque no sabían la sucesión de los eventos y mi esperanza, ya perdí. No. Escuchen, su esperanza está viva. Cristo no ha vuelto y cuando Él venga, ustedes irán con Él. La firmeza de su esperanza y la esperanza no está en mis ganancias materiales, no está en los grados que yo voy a estudiar, licenciatura, maestría, doctorados, postdoctorados, etcétera. Porque pensamos si nuestra vista está en lo material y no está en los cielos, en lo eterno, hermanos, hemos fallado. Pero sabía esta iglesia dónde estaba su esperanza y su esperanza estaba en el Señor Jesucristo. Y Pablo les tiene que decir así: la práctica del evangelio es necesaria, pero la difusión del evangelio también. Y el poder del evangelio nosotros lo tenemos que vivir. Usted tiene el Espíritu Santo, hermanos, y la esperanza del evangelio. Por eso este capítulo 1, y con esto termino, hermanos. Sé que me he demorado mucho, pero termina diciéndoles acerca de la esperanza y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿En quién está su esperanza? ¿O en qué está su esperanza? Espero que su esperanza sea en Cristo. El evangelio es bendición aquí y ahora. Aquí y ahora. Hermanos, usted no va a recibir las bendiciones después de su partida y estar en la presencia del Señor. Aquí. Pablo hacía una oración en los Efesios. Señor, abre sus ojos para que puedan ver todas las bendiciones espirituales. ¿Usted ha orado así? Ore, porque las bendiciones las ha recibido ya. ¿Cuántas? Todas las bendiciones espirituales. ¿Qué le falta? Pídale al Señor discernimiento, que abra su entendimiento, sus ojos espirituales para verlas, y eso pueda ser un aliento para su corazón. No me hace falta nada aquí, pero el evangelio también es bendición allá y en el mañana. Libre de este cuerpo que sufre dolor, tribulación, tristeza y todo esto, el Señor le dará un cuerpo espiritual nuevo, porque hará todas las cosas nuevas. Y ya no habrá ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero en tanto estamos en el aquí y en el ahora, cumpla el ministerio que el Señor le ha dado. La iglesia necesita el evangelio. Empiece ya. Señor, gracias porque hemos recibido el evangelio. No lo esperábamos, pero nos sorprendiste, Señor, porque tú siempre tomas la iniciativa. No lo esperábamos, Señor, porque ningún merecimiento, pero tu gracia, Dios, nos ha permitido ser parte de la familia en la fe. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la Escritura, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Gracias por ser nuestro Padre que está en los cielos, pero que nos provee todo lo necesario aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor. Así como tú eres fiel, nosotros también podamos ser fieles a ti. Obra en esta iglesia, Señor, por favor. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.